Ok, buenas noches. El grupo 2, bueno, nos ha tocado analizar los efectos del cambio climático en la región de los valles, ¿sí? Entonces, en ese marco, pues hemos visto una serie de problemáticas asociadas a los efectos del cambio climático y una suerte de soluciones que vemos que ya vamos practicando, ¿no? En el país. Y ya yendo, digamos, al punto es de que hemos identificado primero de que va a existir, de hecho, un déficit hídrico, ¿no? Este déficit hídrico va a estar, pues, asociado a problemas sociales, ¿no? Y ahí arriba está la presión y el riesgo sobre el uso del agua para diferentes usos, ya hablando de consumo humano, riego, ¿no? Temas productivos, temas industriales, energéticos, en fin, y hay muchos de esos casos, ¿no? En la experiencia que hemos visto, hemos ido compartiendo. Aparte de eso, vimos de que teniendo ya una presión, una mayor demanda, nos va a obligar a buscar nuevas fuentes de agua, ¿no? Y en el caso de los valles, digamos, un caso particular de Cochabamba, se sabe de que, bueno, casi el 99.99% de todas las fuentes de agua están ya explotadas, ¿no? Han sido identificadas, explotadas, y que tengamos una creciente necesidad suplir, no, más bien de satisfacer necesidades hídricas, nos va a obligar a buscar, pues, recursos subterráneos, ¿no? Y es un caso, digamos, extremo el que conocemos en Punata, por ejemplo, ¿no? El abanico de Punata, la gran densidad de pozos perforados, la sobreexplotación de los acuíferos, que nos lleva, pues, a un desequilibrio, ¿no? Asociado al déficit hídrico también viene una suerte de escasez de alimentos, ¿no? Ustedes conocen baja productividad, ¿no? Por temas de insatisfacción, que no brindemos más bien el recurso hídrico necesario, ¿no? A los cultivos, va a caer en una baja productividad, ¿no? Una escasez de alimentos y, bueno, esto asociado a una sequía prolongada, pues es un problema ya país, ¿no? En tema de alimentación al país, ¿no? Acceso a alimentos. Asimismo, vemos de que dentro de los efectos que va a ocasionar estos cambios climáticos está la degradación de los suelos, ¿no? Esto también tiene un gran vínculo con el tema productivo, ¿no? Va a existir una baja productividad, en consecuencia vamos a tener menos áreas cultivables, ¿sí? Y, bueno, y al lado de eso, digamos, de forma paralela, tendríamos una mayor susceptibilidad de incendios, ¿no? También partíamos de ahí para analizar la aparición de plagas, enfermedades, ¿no? Un tema que afecta a la salud. Nosotros sabemos de que digamos, en un espacio de análisis que no tenga, ¿no? Todas las, digamos, todos los recursos a favor, siempre existen este tipo de efectos, ¿no? Negativos que afectan directamente a la salud de la población, ¿sí? Asimismo, vemos de que va a existir, asociado a todo esto, cambios bruscos de temperatura, no máximas, mínimas, que va a afectar ya temas, digamos, de satisfacción hídrica, hablando de productividad, ¿no? Consumo humano. Y bueno, acá no está, pero si pensamos en energía hidroeléctrica, por ejemplo, nosotros conocemos de muchos proyectos que son multipropósito, ¿no? Existen proyectos en los que se utiliza agua para diferentes usos. Y en el caso de que tengamos una menor oferta hídrica, mayor presión sobre el agua, vamos a tener que ir sacrificando uno de ellos, ¿no? Ahí entra temas de prelación. ¿Cuál consumo es más prioritario que el otro, ¿no? Entonces, viendo no, nos falta aquí dos. Hablando de que también vamos a tener una sobreexplotación, un uso indiscriminado, vamos a tener pues una consecuente contaminación del agua, ¿sí? Caso claro, digamos, de la cuenca Rocha, ¿no? Ustedes conocen el caso del río Rocha, y es suficiente, yo creo, con ese nombre, ¿no? Y un efecto asociado a todo lo que he ido hablando es el agio y la especulación, ¿no? Ya hablando de temas productivos, ¿no? Disponibilidad de alimentos, disponibilidad de agua para consumo, ¿no? Hacíamos en el grupo referencia al año 2016 cuando hemos tenido la super sequía. Rubén, les queda un minuto. Hijo, ya, ok, me apuro. Agio especulación para fines, digamos, de control social, ¿no? O sea, que nos afecta a la sociedad. Ya del otro lado, viendo las formas en las cuales nosotros vamos viendo
la solución a todo esto, identificamos netamente de que la gestión integral de recursos hídricos es la solución, ¿no? Ahí entramos a una suerte de planificación y organización local, ¿no? Para un aprovechamiento concientizado, ¿no? Entre actores públicos, privados, para poder hacer una buena planificación local, ¿no? Aprovechamiento, ¿no? Viendo también de que en este marco podríamos hacer una suerte de manejo de prácticas ecológicas, ¿sí? Para producción, ¿no? Manejo de residuos sólidos, una planificación, diversificación de cultivos, esto asociado a un uso eficiente del agua, ¿no? Pensando en tecnificación de sistemas de riego, pensando también en de que a partir de una planificación de organización local necesitaríamos, que hemos ido viendo, ¿no? Un programa de concientización para Bueno, perdimos a Rubén, entonces voy a parar al grupo. Le agradezco su participación. La ronda de comentarios. ¿Aló? No se ha escuchado nada. ¿Aló? Mauri, no se te escucha. Se ha perdido. Entonces le sigo, ¿no? No, mentira. A ver, yo voy a tomar la posta. Después va a haber una pequeña ronda de sugerencias y análisis en función de lo que veamos. Ahora le vamos a pedir al grupo 3, por favor, que haga su presentación. Que nos comparta su presentación. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, somos del grupo 3. El mapa ambiental que hemos elaborado es lo siguiente. Hemos elegido lo que es región de Chaco y por lo tanto la idea principal es impacto del cambio climático en el Chaco. Y por lo tanto esto ocasiona este cambio climático en la reducción de las precipitaciones, incremento de la temperatura de 2.7 a 3 grados centígrados y otra reducción de la biodiversidad. Y todo es, por ejemplo, en la precipitación, causa lo que son incendios, sequías, perdón, y después disminución de agua para el consumo humano y ganadería y riego. Luego también tenemos incremento en la erosión de los suelos. Este incremento de erosión de los suelos ocasiona lo que es la variación de rendimiento en cultivos. En cuanto a lo que es incremento de temperatura, tenemos lo que es incendios, ¿no? Incremento de plagas y enfermedades. En cuanto a lo que es en cuanto a incendios, lo que ocasionaría son los siguientes: mayor concentración de CO2, erosión y cambio de uso del suelo. En cuanto a lo que es reducción de la biodiversidad, ocasiona como efectos secundarios serían bajo secuestro y almacenamiento de carbono en la reducción de la biodiversidad. Otro es pérdida de hábitat de las especies en reducción de la biodiversidad. Otro también incremento de plagas y enfermedades. En cuanto a lo que es bajo secuestro de almacenamiento de lo que es de carbono, menor degradación de materia orgánica. En cuanto a lo que es incremento de plagas y enfermedades, variación de rendimiento en cultivos. En cuanto a lo que es incremento de la erosión de suelos, variación de rendimiento en cultivos. Ese sería nuestro mapa mental. Y luego tenemos las acciones de adaptación. Uno es cosecha de agua, 2, perforación de pozos, riego tecnificado, 4, acciones de sensibilización, 5, diversificación agrícola, 6, agroforestería sucesional, 7, bancos de germoplasma, 8, sistemas de monitoreo del clima, 9, recuperación de especies nativas, 10, cultivos asociados, 11, aprovechamiento de aguas residuales para riego, 12, ajustes en calendarios agrícolas, 13, menor uso de agroquímicos, 14, fortalecimiento institucional en los 3 niveles de Estado que son para la atención en riesgos climáticos, 15, uso de abonos orgánicos, 16, recuperación de prácticas ancestrales. Ese es el grupo que hemos trabajado, el grupo 3. Muchas gracias. Tienen todavía como 45 segundos para poder hacer alguna complementación. Por ejemplo, aquí están estableciendo sequías, pero las sequías, ¿qué otro tipo de impactos podrían generar? Yo quisiera dar parte de mis compañeros para que no sea monótono aquí uno más. Por favor, mis compañeros. Tienen medio minuto. Bueno, como no animan, sería baja producción, ¿no? Porque por cuestión de sequía sí o sí vamos a tener baja producción y esto también ocasionaría incendios cuando hay sequías, ¿no?
Ok, muchísimas gracias al grupo 3. Tal vez un impacto más ahí es el impacto en la rentabilidad de los productos agrícolas, ¿no? Y afectando la parte más económica. Ok, muchísimas gracias. Como estamos pudiendo ver, se está visibilizando de una manera muy interesante, ¿no? Las causas y las consecuencias del cambio climático. A ver, pasaremos al grupo 4, por favor. El grupo 4 igual va a disponer, una vez que nos comparta su presentación, va a disponer de 3 minutos. El grupo 4, por favor. ¿No está el grupo 4? No, Que no hay hemos, grupo 4, es grupo hemos 5. distribuido, sí, grupo 5 o grupo 1 sería. Grupo 5, por favor. Adelante. No se le escucha nada. No lo estamos escuchando. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Adelante, por Ahora favor. sí. Estaba desactivado mi micrófono. El grupo 5 hemos trabajado en la degradación de ecosistemas en la Chiquitanía como idea central. Los impactos del producto de cambio climático tenemos el tema de la pérdida de cobertura vegetal, la disminución de las precipitaciones, la afectación en la salud de la población, a la aparición de las enfermedades, el incremento de las temperaturas que causa sequías prolongadas y la variación en los ciclos productivos. Y dentro de eso también hemos identificado el tema de medidas de adaptación. Hemos clasificado en 2 medidas de adaptación estructural y medidas de adaptación no estructurales. En las medidas de adaptación estructural, creo es necesario implementar sistemas de alerta temprana para el tema de los incendios, la implementación de reservorios de agua para cosecha de agua, el uso eficiente de agua, implementar el tema de variedades tolerantes a la sequía, en tema productivo principalmente, y en medidas no estructurales es importante realizar el tema de reforestación con especies nativas, el cumplimiento de normativas forestales y uso de suelo, principalmente orientado al tema de manejo de aprovechamiento forestal, el cumplimiento en las normativas en control de fuego, la producción agrícola sin chaqueo, la producción bajo los sistemas sostenibles, el tema de los sistemas agroforestales, la implementación de programas de salud para el tema de reducción de algunas enfermedades que aparecen en la región. Eso es el grupo 5 que hemos logrado trabajar. Ok, si alguien del grupo 5 quiere complementar alguna idea, alguna especificidad. Sí, también habíamos hablado un poco de la implementación de proyectos que contemplen la inclusión de género y generacional para evitar la migración, como habíamos visto de que es un efecto también la migración, un efecto del cambio climático. Ok. Tal vez yo les pedí... Sí. Sí, adelante, Irene. Sí, para complementar, es bueno también, ¿no?, concientizar en ese tema de la Chiquitanía. Un poco resalta el tema de los incendios forestales. Ya son diferentes factores, ¿no? Entre ellos están la sequía o incremento de sequías prolongadas o incremento de temperatura, y en algunos casos también las prácticas de chaqueo que hacen los pobladores. En ese marco, como una medida de mitigación sería bueno implementar, ¿no?, sistemas o programas de capacitación y concientización sobre este tema que falta mucho, ¿no?
Ok. Han terminado en tiempo. Les agradecemos mucho. Tal vez yo simplemente aquí sugerir, después vamos a hacer algunas sugerencias más generales también, que revisen muy bien lo que implica medidas de adaptación estructural y medidas de adaptación no estructural. Estoy viendo que entre las no estructurales hay algunas que sí son estructurales, ¿ya? Ok, de todas maneras, muchísimas gracias por el esfuerzo, ¿ya? Pasaremos al grupo 1, por favor. Sí, bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla para hacer la explicación de lo que hemos trabajado. En estos casos sí nos ha tocado la región de los Andes y bueno, sí hemos identificado, ¿no? Como la parte central de la cual hemos visto cuáles iban a ser los impactos del cambio climático en esta región, está en la parte rojo y sí hemos tratado de agruparlo, digamos, por sector o factor. Bueno, uno de los principales que hemos identificado es el tema de los recursos hídricos, que, bueno, es evidente por el tema de la baja disponibilidad de cantidad de agua que hay en la zona, que el aumento de las temperaturas puede provocar un efecto de sequía. Esto a su vez va a llevar evidentemente a lo que es el deshielo de los nevados, caso que nos mostraban en la exposición Chacaltaya, la escasez de los cuerpos de agua superficial, que vienen a ser los cuerpos de agua de los cuales podemos disponer de manera inmediata cantidad del recurso. Eventualmente esto también conlleva la contaminación de los cuerpos de agua porque se va, al no tener tanta cantidad, no tener una planificación sobre actividades industriales, por ejemplo, la carga contaminante se ve incrementada. Esto también produce cambios en las aptitudes de uso de nuestros cuerpos de agua, ya tanto superficial como subterráneo, y todo esto deriva de un uso de los recursos hídricos no planificado. Como otro de los puntos, hemos visto el efecto sobre la biodiversidad, en donde sí hemos identificado como otros impactos secundarios la pérdida de especies endémicas características de la zona, pérdida de la cobertura vegetal, que bueno, ya de hecho en la zona resulta ser no muy abundante, pero eso condicionado al tema de la disponibilidad de los recursos hídricos. Eventualmente sí hay una introducción de especies, ¿no? Por el cambio de la temperatura, del ciclo de precipitación y demás de especies que no se encontraban en la zona, que probablemente por las condiciones modificadas puedan ingresar y hacer un cambio en el ecosistema en sí, que va a llevar a una pérdida de funciones ambientales. En el caso del suelo y la desertificación, sí hemos identificado la pérdida de los nutrientes y el suelo, y también el cambio de uso del suelo, ¿no? que se pueda dar en el territorio. En el tema de salud lo hemos enfocado tanto desde la salud de la población con mayor recurrencia de enfermedades en zonas cálidas, y también en lo que es la salud de los ecosistemas, ¿no? De enfermedades que está relacionado al uso de plagas y agroquímicos. Y bueno, en el tema económico-social, evidentemente la migración de población, menor ingreso de algunas actividades, escasez de alimentos y algunas diferencias que pueda haber impacto sobre los estratos sociales. Y bueno, en medidas sí hemos identificado como adaptación, obras e infraestructuras seguras para ver todo el tema del impacto al suelo, los ríos, restauración paisajística asociada a la reforestación, sistemas de cultivos resilientes, ejemplo, rotación de cultivos para no depender específicamente de condiciones de temperaturas específicas, investigación, planes de sistemas de alerta temprana o de evacuación, ordenamiento territorial y algo para biodiversidad, los bancos de germoplasma. Bueno, aquí están otras medidas también. Ok, muchísimas gracias al grupo 1 por habernos compartido su presentación. No sé si Mauricio me está escuchando. Mauricio. Ok. Aquí estoy, Oscar. A ver, una vez que hemos visto estas 4 presentaciones, las cuales les agradezco porque creo que hacer un esfuerzo de sintetizar todo esto en poco tiempo no es sencillo. En algunos casos el esfuerzo ha sido de 2 o 3 personas también. ¿Algunas sugerencias, Mauricio, a los grupos? A ver, de manera general, lamento que el grupo 3 se desconectó mi internet, así que no he podido ver bien su presentación.
De manera general, creo que me parece que la lista es todavía muy general. Habría que vincularla más a los impactos específicos que han presentado su mapa mental en su diagrama. Por otro lado, creo que muchos de los grupos, especialmente los de tierras bajas, han hecho un énfasis sobre un poco las prácticas agrícolas. Y hay que un poco diferenciar qué es cambio climático, o sea, qué es un impacto del cambio climático y qué viene exacerbado por las prácticas de uso del suelo y cambio del uso del suelo, que no necesariamente es un impacto directo del cambio climático, más bien eso acelera o incrementa, digamos, el potencial impacto. Esto es muy importante en tierras bajas. Otro tema es que creo que en general hay que ordenar un poco mejor la secuencia de los impactos. Creo que el grupo 1 me gustó mucho su diagrama de cómo estructuró un poco la secuencia de impactos y cómo vinculó, digamos, esto. Sería interesante que los grupos tomasen un poco más de tiempo para vincular, digamos, sus medidas de adaptación a los impactos que tienen en su organigrama. Para decir, bueno, esta lista que tengo acá, estos 4 elementos son para agua, estos 3 son para reforestación, por ejemplo, ¿no? Y un comentario final. Creo que algunas de las medidas de adaptación no son medidas de adaptación y algunas medidas que están listadas como de mitigación efectivamente sí son medidas de adaptación. Entonces hay que revisar un poco eso. Esos serían mis comentarios rápidos, Oscar. Muchas gracias. Sí, creo que coincidimos en algunas percepciones. Yo sugeriría, y esto es una recomendación, primero que nada que sigamos un orden siempre lógico, ¿no? Clima, impacto, medida de adaptación, ¿no? O sea, siempre tenemos que poner por encima de todo lo que realmente está siendo alterado por el clima, que el cambio climático puede provocar el impacto, ¿no? En algunos casos hay que distinguir muy bien de que pueden haber algunos impactos que no son necesariamente por cambio climático, sino es por actividad humana, ¿no? De otro tipo. Entonces, ahí sí tenemos que concentrarnos en saber distinguir aquello y también establecer, no así como una especie de árbol de Navidad con muchos regalitos, ¿no? Los impactos, sino concentrarse en los impactos más sustantivos, ¿no? Y sobre esos impactos también plantear las medidas de adaptación más sustantivas también, ¿no? Entonces creo que esa es una buena forma de encarar este tipo de análisis. Y además yo quisiera sugerir algo que es muy interesante, son las medidas integrales, ¿no? Las medidas de adaptación integral, ese es un trabajo muy interesante porque con una misma medida de adaptación posiblemente estamos atacando 2 o 3 impactos al mismo tiempo. Entonces sería bueno identificar eso. Y algo que no he podido ver es impactos positivos, ¿no? O sea, creo que hay también impactos benéficos. Hay que analizar bien esto, especialmente en la zona de los Andes. Puede que en la agricultura haya algún tipo de mejoras en las condiciones climáticas para la agricultura. Entonces, habría que analizar también aquello y no concentrarse solamente en lo negativo del impacto, ¿no? Eso sería como recomendación pensamos de que el buen trabajo que han hecho puede estar mucho mejor con estas recomendaciones y les damos 48 horas para que mejoren sus presentaciones y que las podamos compartir entre todos. Y para eso vamos a abrir en el Classroom un espacio de tarea, vamos a llamar, tarea ejercicio 1, y ahí pueden colgar en las próximas 48 horas con sus nombres las presentaciones mejoradas.
Eso sería de mi parte y agradecerles por el trabajo, buen trabajo que han hecho en tratar de sintetizar todo lo que son los impactos y la adaptación al cambio climático. Mauricio. Sí, un comentario final, además de agradecerles por el esfuerzo. Revisen por favor sus medidas de adaptación. Algunas cosas que están planteando, digamos, son negocio habitual, o sea, están planteando programas y medidas que sin o con cambio climático igual ocurrirían. Entonces, te tienen que preguntar un poco si la lista de medidas o lo que están planteando ocurriría de manera normal, por ejemplo, para programas hídricos o de riego que plantean, si realmente se debe a cambio climático o si eso realmente va a ayudar a adaptarnos a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es una pregunta medio complicada, pero creo que les va a ayudar un poco a reflexionar. Por lo demás,